Tremendo agarrón se dio el senador y abogado morenista Israel Zamora con un abogado y un conductor de televisión que están en contra de la reforma al Poder Judicial de López Obrador. Corre video. Pero ahora, ¿por qué crees, doctor, que haya tenido tanta polémica esta iniciativa? No, pues mira, de entrada en casi ningún país del mundo eligen los jueces. Básicamente la experiencia que todo el mundo ubica es de jueces locales en Estados Unidos de América y en jueces en su momento en Bolivia, y fue una experiencia desastrosa. Entonces todo el mundo que piensa en esos ejemplos, sobre todo el del caso de Bolivia, pues piensa que no es necesariamente una buena idea hacerlo para el caso mexicano. Y te adelanto, yo creo que hay problemas de justicia que hay que abordar, que hay que aterrizar, y no estoy seguro que el problema pase por la elección de los jueces. Lo primero es, en otros países del mundo, así como tampoco lo hay la elección, tampoco hay paridad en el poder legislativo, por ejemplo. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿A poco porque no exista en otros países del mundo, México tendría que mantenerse en un poder legislativo machista en donde solo había hombres? México es ejemplo en el mundo de los poderes legislativos que son paritarios, en donde la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Esta reforma, los que tienen temor, desde mi punto de vista, es porque no la han leído. Y si no la has leído, por supuesto que te puede generar de bote pronto temor y decir, no, pues es que hay un problema y nos va a generar una discusión innecesaria. Cuando tú analizas cómo es, por ejemplo, hablando ya de la elección de los ministros, de los magistrados y de los jueces, se hace cada poder, eso no existe el día de hoy. Y quiero decir, bueno, voy a retomar, para cerrar el punto de debate, voy a retomar, perdón. Nos vamos a confundir. El otro tema era el que privar al pueblo de la elección de los ministros. Déjame insistir ahí. Yo le permito hablar. Lo mismo se decía de las mujeres que no podían votar a mediados del siglo pasado. O sea, tuvo que reconocerse el derecho así como si hubiera sido una dádiva, cuando siempre era un derecho que tenían las mujeres. Igualmente, ahora el artículo 39 de la Constitución establece que todo poder dimana del pueblo, no dimana de un presidente y de un senador. Lo que nosotros queremos es darle esa facultad al pueblo de México. Segundo, la elección de los ministros, magistrados y jueces, primero, no se modifican los requisitos de elegibilidad. Es un discurso falso al que nos están tratando de llevar, diciendo que vamos a elegir a perfiles que no cumplen. El artículo constitucional que establece cuáles son esos requisitos de elegibilidad no se toca, queda tal cual. ¿Qué sí se hace? Cada poder, incluyendo el Poder Judicial, algo que no existe actualmente el Poder Judicial no tiene esa facultad, va a poder presentar una terna, una lista de propuestas de 10 personas, 5 hombres y 5 mujeres. Esa lista se va a mandar al Senado de la República, quien solo va a verificar que se cumplan con los requisitos de elegibilidad. Cada poder, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, van a poder mandar esas propuestas. El Senado lo va a mandar al INE. ¿Quién va a organizar esas elecciones? El INE. ¿Bajo qué perfiles? Las propuestas que hicieron los especialistas, digamos. Si somos muy abogados y queremos mantener que solo los abogados decidamos, pues se le está dando la oportunidad al órgano máximo jurisdiccional del país, que es el Poder Judicial, a través de de 6 votos de los 9 que va a haber en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ellos voten esas propuestas. O sea, ¿bajo qué criterios? Los que quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nadie le va a poder decir, no, quiero que mandes estos 10. El Poder Ejecutivo no va a tener control en eso. El Poder Ejecutivo va a tener su facultad de mandar 10 bajo los criterios que él estime. ¿Y quién va a tener la última palabra? El pueblo de México. ¿Por qué decir que el pueblo de México no está preparado para votar? No, mira, la verdad no creo que no es eso. O sea, yo creo que al menos la discusión es, comprometes las decisiones de un juez a qué tan populares van a ser. Porque la cosa es, te pongo un ejemplo, y ya tú me dirás cada quien decidirá en su casa. Un caso de secuestro se vuelve mediático, ¿no? Como pues, a veces pasa. Pero resulta que cuando la policía, la Guardia Nacional o el cuerpo policíaco que tú quieras, encuentra al maleante, entra sin orden de cateo. Pero putas, hermano, si el caso ya lo capturamos, al güey que secuestró a tal, lo vamos a meter al tanque. Sí, perfecto. Pero cuando hace la revisión, como tiene que hacerse, si ve que la captura fue sin orden de cateo y sin cumplir ciertos requisitos de flagrancia, lo que tú quieras, pues hay que liberarlo, güey. O sea, el proceso estuvo mal, ¿no? Y así tiene que ser, porque existen tanto derechos de las víctimas como pues, de humanos para todos. Claro. Y yo siento que en ese tipo de situaciones, pues el juez que vaya a revisar, un juez de control, va a decir, puta madre, pues así se le va a pasar 2 veces de chingo, güey. O sea, me cayó a mí este mendigo caso, ¿qué voy a hacer, güey? Si todo México sabe ya de este caso, si lo libero, como debería de ser, chance ya no me reelijo.
¿Sí ves? O sea, ¿ves por dónde va el razonamiento? Que yo no creo que sea el único que lo ve así, ¿no? Mira, el artículo 39 efectivamente habla de la soberanía popular y eso está perfecto, somos una democracia, hay que entender esa parte, pero también el 40 te habla que somos una república representativa, democrática, laica y federal. Entonces, insisto, hay muchos otros principios que también están en juego y también parte de lo que dejas entrever y quizás es lo que está aquí. Queremos ver una democracia estrictamente popular o y directa, todo tiene que ser electivo, o una democracia que también puede ser representativa. Entonces, lo que creo que tendríamos que estar discutiendo, y en eso estoy de acuerdo, hay temas con el Consejo de la Judicatura, creo que hay temas que se pueden mejorar y sí creo que tendríamos que estarlo revisando, pero entonces ahí lo que yo diría, insistiría, es que el problema no está en cómo eliges a los jueces, sino quiénes son los jueces, cómo cumplen con su función, y uno de los principios parecería que tiene que ver con esta idea de la independencia. Si retomo lo que decías, Israel, perdón, Sí. de que todos van a cumplir ciertos requisitos y el Senado, sí, muy bien, qué pasa. O sea, siento que a veces vamos a estar casi eligiendo a ciegas. Porque ¿cómo vas a conocer la propuesta 780 o 450, que son jueces federales aquí? Pero ¿qué es mejor? Eso es lo que deberíamos de preguntarnos. ¿Que el pueblo de México tenga la facultad de incluso votar a ciegas o que alguien más, con quién sabe qué intereses, vote por ti? Es que justo lo que estaba diciendo, que es un voto indirecto a través del presidente. Y retomo la parte que tú mencionabas del juez, en el ejemplo que tú pusiste. El cuate llega, actúa mal las personas encargadas de la persecución de los delitos, de la procuración de justicia, no se emite adecuadamente, se actúa incorrecto, el juez se ve obligado a liberar. Vamos a agarrar un caso práctico que acaba de suceder ayer. Se liberan unas personas que son acusadas de ser familiares de unos narcotraficantes de Guanajuato. Bueno, ahí puedes decir, exactamente, pero, o sea, puedes, yo no sé, la neta. por eso, o sea, puede uno decir y estar en desacuerdo, o puedes estar de acuerdo. El problema es que actualmente no existe un método para disciplinar y vigilar que el actuar de ese juez haya sido efectivo o no. Entonces, ellos pueden tomar, eso es una postura que sí, yo también creo que hay que revisar. Lo que pretende la reforma es crear un tribunal que se va a llamar de disciplina judicial, que se va a encargar de analizar todas las actuaciones de los jueces, magistrados e incluso de los ministros. A ver, ¿cuál va a ser la diferencia con el Consejo de la Judicatura? Pocos no lo saben, pero el primer gran diferencia es que la Constitución actualmente excluye de manera expresa, me parece que es el artículo 94 constitucional, la actuación del Consejo de la Judicatura para vigilar a los ministros. Dime si no es absurdo. Pero los ministros están sujetos a juicio político. Entonces, tampoco es que no tengan mecanismos. Y déjame insistir en algo. No hemos juzgado, a ver, ahí también hay una falacia. No encuentro yo casos de jueces juzgados por corrupción, ni a nivel local ni a nivel federal. Si los hubiera, podríamos entrar a ver qué hace falta la disciplina. La fiscalía también, hombre. ¿Tú crees que los jueces, vamos a preguntarnos, ¿tú crees que los jueces y magistrados no son propensos a corrupción? O sea, como todos. Por supuesto. ¿Y por qué no hay uno solo en la cárcel? Porque no hay la fiscalía. Porque no hay los mecanismos. A ver, el Consejo de la Judicatura no los puede meter a la cárcel. Estás reclamando realmente a la Fiscalía General de la República. Desde nuestro punto de vista, ahí voy a dar mi punto de vista personal. El tema está en que tienes un sistema judicial. Por supuesto que hay que mejorarlo. Yo no digo que esa reforma sea lo último que se debe hacer. Es una reforma general. Que nadie está diciendo, güey, es el mejor poder judicial del planeta. Ahora, porque estamos lejísimos. Lejísimos. El problema es que no tienen los medios autónomos. Y voy a hablar de la autonomía, es que hablaron también ustedes de independencia y autonomía. Actualmente, tu Consejo de la Judicatura, ¿quién crees que lo preside? La misma ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué pasa? Un ciudadano presentó la semana pasada, te estoy hablando de algo real, una denuncia anónima en contra de la ministra Norma Piña porque se reunió, no le pareció al ciudadano que se haya reunido en secreto en una casa de Las Lomas, en una casa de otro ministro, González Alcántara Carrancá, y el presidente del PRI, Alito, después del cual ella dijo que era su aliado. Ok, el ciudadano dice, actuó incorrectamente la ministra y mete una denuncia. ¿Qué le hicieron a esa denuncia? ¿Quién va a resolver esa renuncia? Si la cabeza del Consejo de la Judicatura, que es el que de entrada no está excluida, está excluido del análisis y vigilancia expresamente los ministros por el artículo 94 constitucional. No, pero ahí tienes juicio político y tienes a los diputados en el Senado. Mira, fíjate, es tan independiente lo que se busca que ya no se busca que sea juzgado, porque si ahorita no la avienta, ¿qué haríamos? Tenemos mayoría, vamos a tener las 2/3 partes en la Cámara de Diputados y Senadores. Ahí está tu control, ahí está tu control. Pero ¿cuál independencia? Fíjate cómo más bien el discurso falaz te conduce a ver. En este caso, concluyo. El Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial va a estar integrado al Poder Judicial de manera independiente porque sus magistrados, 5, van a ser elegidos por voto popular, directo o secreto. Entonces ahí sí generas una independencia, porque no sabemos qué vaya a pasar. Nosotros no vamos a ser tan irresponsables. Si no, le hacíamos el juicio, nos esperamos a septiembre y en septiembre le iniciamos juicio político. Lo pueden hacer si quieren. Pero no se va a hacer porque no somos antidemocráticos. Nosotros sí queremos crear una independencia en el Poder Judicial. A ver, interesantísimo lo que dijo Israel Zamora, una cátedra, por eso me siento orgulloso
de pertenecer a este movimiento, a la 4T, porque estamos cambiando el país. Fíjate las palabras tan sabias y la razón está de su lado. Dicen, es que ningún país lo ha hecho, ¿y por qué tenemos que esperar a que a otros países lo hagan? Ya lo hablé en otros videos, ¿sí? Cuando dicen, el primer país del mundo que legalizó esto, o el primer país del mundo que hizo el otro, ¿y por qué nosotros tenemos que esperar de brazos cruzados a que nos enseñen el camino? ¿Por qué nosotros no ser la punta de lanza? En la década de los 50, los hombres del siglo pasado, los hombres mexicanos consideraban que la mujer no estaba preparada para elegir a sus gobernantes, que eran 99% hombres, 100% hombres. Y ahora les dicen lo mismo. Dicen, 70 años después, dicen, no está preparada la población mexicana para elegir a sus jueces. Dice, en Bolivia fue un desastre y en Estados Unidos es a nivel estatal. Pero ¿por qué te digo? ¿Por qué esperar? ¿Por qué decían lo mismo de que no podía subir los salarios porque ibas a subir la inflación? Y Obrador rompió ese mito. ¿Cuál es el problema? Decían, es que Obrador no puede llegar porque si llega es igual a cubanización y a hacerse Venezuela. No pasó nada de eso. Entonces ya basta con ir todo en contra de Morena, no darle la derecha. Ya la 4T ya probó que las cosas que hacen están cambiando para bien. Decía José Antonio Meade en campaña en el 18, es que de dónde va a sacar Obrador el dinero, porque no, él es un hombre de finanzas, dice, no me da, es un economista, no me dan las matemáticas, y dice Obrador, claro, porque no estás tomando en cuenta la variable corrupción. Si se elimina la corrupción, se combate la corrupción, sí alcanza para dar pensiones a los adultos mayores. Entonces, vamos a callar bocas, vamos nosotros a elegir a nuestros ministros para que se eviten estos abusos. Un hombre denuncia a Norma Piña, un ciudadano, y no procede la denuncia por haberse reunido con Alito, pero sí procedió la denuncia anónima en contra de Arturo Saldívar, como dice bien Israel Zamora, y que deja callados a los dos invitados, al periodista y al invitado. ¿Cómo Norma Piña, se regula a ella misma? Tenemos que crear nosotros, los legisladores, un órgano independiente que vigile a estos bribones que hacen lo que se les pega la gana y nadie lo puede juzgar. Dice el señor, es que para eso está la fiscalía, pero ¿cómo va a actuar la fiscalía si ellos mismos se juzgan? No hay, son un poder supremo, como dice Obrador, nadie los puede juzgar. Entonces vamos a eliminar eso y vamos a hacer la punta de lanza de la democratización y la judicialización de México para ser un país de primer mundo. Dime qué opinas tú. Hasta luego.